Vamos ahora a capacitores en serie y en paralelo. Atención con esto. Esto es lo que se toma. ¿Qué se toma? Capacitores en serie y en paralelo. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Es difícil? No es difícil, yo te lo explico. Mirá, es lo que te estás imaginando. Capacitores en serie, esto. Capacitores en paralelo, esto. Como en la época en que veíamos hidrodinámica y teníamos tubos en serie y tubos en paralelo. Bueno, un capacitor a continuación del otro, capacitores en serie. Un capacitor, valga la redundancia, paralelo al otro, capacitores en paralelo. Capacitor se representan así, dos rayitas verticales que vendrían a ser las placas, ¿no? Y dos piruchos que serían los cables de conexión. Estos dos capacitores en realidad estarían conectados acá. Entonces, desde el punto de vista de las fórmulas, capacitores en serie y capacitores en paralelo, hay dos cosas que vos tenés que saber. Fórmula de capacitores en serie, fórmula de capacitores en paralelo. Paso a explicarte entonces. Pongo dos capacitores, uno a continuación del otro, a eso le llaman capacitores en serie. ¿Qué quieren hacer ellos? Quieren hacer lo siguiente, quieren hallar el capacitor equivalente de estos dos, o sea, vendría a ser el que cumple la misma función que los dos capacitores juntos. Explícote. Supone que este tiene capacidad 2 faradios y este tiene capacidad 8 faradios. Entonces ellos dicen, estos dos juntos tienen una capacidad equivalente, también llamada capacidad total. Yo quiero reemplazar esos dos capacitores por uno solo que tenga la capacidad equivalente de los dos. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo acá. Lo mismo acá. Pongo dos capacitores en paralelo. Este tiene, no sé, 3 faradios. Este tiene 7 faradios. Fenómeno. Yo quiero reemplazar esos dos capacitores por uno solo equivalente a esos dos, que tenga la misma capacidad que tienen estos dos puestos así. Entonces, hicieron un montón de cuentas, un montón de deducciones, los cráneos de la física, y llegaron a lo siguiente. Cuando están en serie, o sea, uno a continuación del otro, la capacidad equivalente, también llamada capacidad total, se calcula con esta fórmula. 1 sobre la capacidad equivalente es 1 sobre la capacidad del capacitor 1 más 1 sobre la capacidad del capacitor 2. Es decir, si esto fuera, no sé, 4 faradios, la capacidad del capacitor 1, y estos fueran 6 faradios, sería 1 sobre 4 faradios más 1 sobre 6 faradios. Hay que hacer la cuenta para sacar la capacidad equivalente. O sea, si estos 4, estos 6, tenés que sumar fracciones. Es un cuarto más un sexto, hay que sacar factor común 24, hacer la cuenta, invertir y sacas la capacidad equivalente. En principio, eso es todo. Ahora, hay un truco. El truco es usar esta fórmula en vez de esta. ¿Qué es lo que hicieron? Si vos trabajás con letras, todo esto, podés pasar de esta fórmula a esta otra. Son equivalentes, las dos fórmulas son lo mismo. Lo que pasa es que yo lo que hice acá abajo es despejar la C equivalente directamente de la fórmula de arriba. Y me quedó la de abajo. Entonces, ¿cuál fórmula tenés que usar vos cuando te dan dos capacitores en serie? ¿Esta o esta? Respuesta, cualquiera de las dos. Yo te quiero aconsejar que uses esta porque es más fácil. Fíjate lo que dice la segunda fórmula. La segunda fórmula dice que la capacidad equivalente, o también llamada capacidad total, es C1 por C2 dividido C1 más C2. Esta es más fácil de usar que esta, porque esta tenés que sumar fracciones. Bueno, y para capacitores en paralelo es más fácil todavía, porque se suman las capacidades. Mira, acá te lo puse. La capacidad total para capacitores en paralelo es C1 más C2. O sea, si esto es 4 faradios y esto es 6 faradios, la capacidad equivalente es 4 faradios más 6 faradios, me da 10 faradios. Y eso es todo. Quiere decir que yo, reemplazando este capacitor, estos dos capacitores de 4 y 6 por uno de 10, obtengo lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pequeña aclaración. A veces la gente dice, Aníbal, creo que está al revés lo que pusiste. Esta fórmula es para este y este es para este. Porque en los tubos, en hidrodinámica, en los tubos en serie,
se sumaban y en paralelo se sumaban las inversas. Justamente, acá es al revés. En capacitores es al revés que cuando teníamos tubos en serie y en paralelo en hidrodinámica. Y también es al revés cuando veamos después corriente eléctrica. Corriente eléctrica también, cuando vos tenés dos resistencias, una a continuación de la otra, o sea, en serie, se suman las resistencias y cuando tenés una en paralelo con la otra, se suman las inversas. Repito, capacitores es al revés. Demos un ejemplo. Supongamos que la capacidad de este es 4 faradios y la capacidad de este es 6 faradios. Quiero la capacidad equivalente de estos dos. Puedo hacer 1 sobre 4 más 1 sobre 6, sacar factor común, muy largo. Se puede. Hagamos la otra. C1 por C2 sobre C1 más C2. Entonces, 4 por 6, 24. 4 por 6, 24. Dividido 4 más 6, que es 10. Quiere decir que 24 dividido 10 me queda 2,4 faradios. Un capacitor de 4 faradios puesto en serie con uno de 6 se puede reemplazar por un solo capacitor de capacidad 2,4 faradios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estoy tratando de hacer, reemplazar dos capacitores por uno solo. Y acá igual, mirá, dos capacitores en paralelo de 4 faradios y 6 faradios se puede reemplazar 4 más 6, 10. Se pueden reemplazar por un solo capacitor de capacidad 10 faradios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es todo lo que tenés que saber, pero ahora vienen dos cositas muy importantes, causa de frecuentes errores. Porque esto es para calcular la capacidad, o sea, la fórmula de capacidad equivalente lo que me da es la capacidad de dos capacitores puestos en serie o en paralelo. Pero ahora tenés que saber lo siguiente, mira, fíjate esto por favor. Acá te lo anoté. Ellos en el tema de capacitores todo el tiempo te van a pedir calcular la carga y el voltaje. Aparte de la capacidad equivalente. Entonces, acá hay una regla que tenés que seguir, que como siempre viene deducida por los cráneos de la física, que es la siguiente. Si vos tenés dos capacitores en serie y te piden la carga total que está en el circuito de los dos capacitores, esa carga total es igual a la carga del primer capacitor o también a la carga del segundo capacitor. ¿Cómo? ¿La del primero o la del segundo? Es que son iguales. Vamos de nuevo. Cuando vos tenés dos capacitores en serie, los cráneos de la física demuestran, digamos así, que los dos van a tener la misma carga. Si el primero tiene 2 coulombs de carga, el segundo va a tener que tener 2 coulombs. Si el primero tiene 44 coulombs de carga, el segundo va a tener que tener 44 coulombs. Es decir, capacitores en serie siempre tienen la misma carga. El capacitor 1 tiene la misma carga que el capacitor 2. Y si te preguntan, la carga total entre los dos capacitores es igual a la carga de uno de los dos. Que a veces la gente dice, ¿cómo la carga de uno de los dos, Aníbal? ¿Se tendría que sumar? Bueno, pues no se suman. La carga que hay entre los dos capacitores es la carga de uno de los dos. ¿De cuál? ¿Del primero o del segundo? Es lo mismo, porque las cargas que hay en los dos capacitores tienen que ser iguales sí o sí porque están en serie. ¿Estamos? Muy importante, eso con respecto a las cargas. Muy importante, ¿qué pasa con los voltajes? Bueno, cuando están en serie, los voltajes se suman. O sea, si el primer capacitor, porque los voltajes sí pueden ser diferentes, digamos, tienen que ser diferentes. Entonces, los voltajes sí se suman. Si el primer capacitor tiene entre sus placas 2 voltios y el segundo capacitor tiene entre sus placas 4 voltios, el voltaje total es 2 voltios más 4 voltios, 6 voltios. ¿Estamos? Entonces, te lo anoté acá, mira. Cuando los capacitores están en serie, se suman los voltajes. Y las cargas de los dos capacitores son iguales y la carga total es la carga de uno de los capacitores. Eso referido a capacitores en serie. Vamos a capacitores en paralelo. Fíjate.
Capacitores en paralelo, bueno, ya sabes que las capacidades se suman para calcular la capacidad total. ¿Qué pasa con los voltajes y qué pasa con las cargas? Bueno, acá los voltajes sí son iguales. Este capacitor tiene que tener el mismo voltaje que el capacitor de abajo. Cuando están en paralelo, los dos tienen el mismo voltaje. Si el de arriba tiene 2 voltios, el de abajo tiene 2 voltios. Si el de arriba tiene 8,3 voltios, el de abajo tiene 8,3 voltios. Los voltajes son iguales cuando los capacitores están en paralelo. Sigo. ¿Qué pasa con las cargas? Respuesta. Acá sí se suman las cargas. Cuando los capacitores están en paralelo, las cargas sí se suman. Entonces, acá sí las cargas van a ser diferentes. Este capacitor va a tener distinta carga que este si son diferentes, ¿no? Si son iguales, si este tiene una capacidad de 5 y este tiene una capacidad de 5, no. Ahí las cargas te van a dar iguales. Pero si son diferentes los capacitores, cada uno tiene su capacidad, las cargas te van a dar diferentes. Entonces, si la carga de este son 2 coulombs y la carga de este son 4 coulombs, la carga total que hay en este circuito es 6 coulombs. Repito, si la carga de este es 7 coulombs y la carga de este es 3 coulombs, la carga total que hay en el circuito son 10 coulombs. ¿Estamos de acuerdo? Eso es todo lo que tenés que saber de capacitores en paralelo. Acá te lo anoté. Cuando los capacitores están en paralelo, se suman las cargas. Eso es lo importante. Con respecto a capacitores en paralelo en serie, esto es todo lo que tenés que saber. Una última aclaración que te tengo que hacer, y acá te voy a hacer una pequeña preguntita. Vamos a ver si la podés contestar. Esta fórmula, así como está, 1 sobre C1 más 1 sobre C2, sirve para 2 capacitores nada más. Entonces, pequeña aclaración. Si hubiera un tercer capacitor puesto en serie, la fórmula sería 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Eso lo deducen los cranios de la física. Se suman las 3 inversas de los 3 tristes capacitores. ¿Estamos de acuerdo? Lo que te quiero aclarar es que si hay 3 capacitores en serie, ojo, esto lo hacen poco, poner 3 en serie. Puede aparecer, pero no es lo común porque lleva al alumno a hacer muchas cuentas. Pero sabelo porque, bienvenido a Biofísica, todo puede ser, amigo. ¿Qué pasa? Si vos querés usar esta fórmula para 3 capacitores en serie, no la podés usar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque así como está, fue escrita para 2 capacitores. Entonces, la pregunta que te hago es esta. Por una tita o una rodesia a elección, podría llegar a ser un alfajor también, ¿eh? Depende cómo me agarres ese día, con cuánto dinero tengo, vamos a ver qué te compro. Escúchame. Yo no quiero usar, tengo 3 capacitores en serie. No quiero hacer uno, este es 2 faradios, este es 3 faradios, este es 4 faradios. No quiero hacer 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 4. Mucho lío. Quiero usar esta fórmula. ¿Hay manera de usar esta fórmula cuando tengo 3 capacitores en serie? Contestalo, amigo, y te ganarás una tita, una rodesia que tendrás que venir a buscar a mi aula en Ciudad Universitaria. Vos sabés dónde encontrarme. Una tita o una rodesia a elección, o tal vez, ¿quién te dice? ¡Un alfajor!